Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos para poder hacer un diálogo, una conversación sobre algunos de los temas que me parecen importantes que se debe dialogar, discutir en América Latina. Ya estuvimos hablando hace poco sobre el tema de la predicación y algunos de los problemas que tiene, y estaremos hablando también de algunos otros más que podemos ver. Pero ahora queremos hablar sobre la falta de escolarización que existe en el pastorado en América Latina. Es un problema que ya fue percibido hace varios años, según lo que pude revisar. Para el 2013 se hizo una investigación en la cual se podía percibir que el 85% de los pastores de las iglesias evangélicas no tenían estudios de educación superior, y pues esto ya es un grave problema, es un llamado de atención, es una alerta que nos preocupa y que debemos nosotros considerar qué es lo que está pasando al respecto. Se pueden percibir, seguramente muchos de ustedes habrán visto iglesias que surgen con pastores que consideran que tienen un llamado y que simplemente se abren una iglesia en una esquina, a lo mejor en un garage, y empiezan a predicar y ya está la iglesia. Si la iglesia va bien, pues crece y nosotros tenemos grandes iglesias, pero con pastores con poca o ninguna formación teológica. Y eso es grave, a mi parecer. Recuerdo que hace muchos años yo estuve en una de las iglesias más grandes del mundo, la tercera, y pues fui con toda la emoción. Era yo estudiante del seminario y recién me enteraba de las diferencias entre protestantes, históricos, evangélicos, pentecostales, etcétera. Y esta era una iglesia que yo recién me enteraba que existía este modelo de iglesia, y fui a conocer esta iglesia. Y recuerdo que en la predicación el pastor tomaba una Biblia que el diácono, no sé, un líder de la iglesia, tomaba esta Biblia, la abría en cualquier parte, señalaba una sección del texto, le mostraba, y el pastor tenía que predicar sobre esa porción que había sido seleccionada. Y pues obviamente con el poco conocimiento que tenía yo en ese entonces, estaba yo por la mitad de mis estudios teológicos, yo me daba cuenta de que el texto era un poco complejo. Habían escogido un texto de los profetas y el pastor pues no tenía muy claro, por lo visto, me pude dar cuenta yo, y lo que hizo fue simplemente tomar como punta de partida el texto bíblico y luego se puso a hablar de un montón de cosas. Para mi sorpresa, incluso llegó a recomendar a la iglesia que debía ver el programa de Hulk, que en ese momento existía, se llamaba El Hombre Increíble, y decía: este pastor deben ustedes ver porque es hecho por cristianos de Estados Unidos, y en Estados Unidos todos son cristianos, así que ustedes deberían ver esos programas que son hechos por los estadounidenses porque todos son cristianos. Esa era más o menos la dinámica de la predicación que se manejaba en una de las iglesias más grandes del mundo. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta de la preocupación que debería surgir sobre el tema de la falta de preparación en el ámbito teológico. Yo al menos encuentro algunos problemas. En primer lugar, las iglesias que más están creciendo actualmente en América Latina están desvinculadas de la educación teológica. Parecería como si hubiesen tomado como medida para tratar de crecer el no tener las trabas que te plantea la educación teológica. Y es un hecho. Si tú te metes a estudiar teología, es muy difícil que tú te metas, por no decir imposible, que te metas a proponer o a promover una teología de la prosperidad sabiendo que todo eso es falso y que no tiene ningún asidero en el texto bíblico. Entonces, ¿de dónde surge toda esa fuente, todo ese desarrollo teológico o de todo ese desarrollo del Evangelio de la prosperidad? Básicamente de creyentes que han empezado a predicar el Evangelio y han visto que hay una especie de pegue en la gente cuando predican este tipo de mensaje. Entonces consideran y se dan cuenta de que si predican prosperidad, la iglesia se llena. Así que comienzan a darle más énfasis y más énfasis a este tipo de predicación. De igual manera hay una serie de temas que sacan del texto bíblico fuera de contexto para tratar de llenar las iglesias. Falsas doctrinas sobre la sanidad, falsas doctrinas sobre la prosperidad, falsas doctrinas sobre demonología y una serie de cosas más que terminan afectando a la iglesia. Pero claro, todo ese tipo de doctrinas ven que
hacen que la iglesia crezca y por esa razón consideran que se debe seguir predicando. Entonces, vemos como que hay esa desconexión. Por un lado, pues, vemos el pegue que tiene entre las iglesias que crece y por otro lado también hay otra razón por la cual yo encuentro esta desconexión entre lo que es la educación teológica y las iglesias que están creciendo. Y es el hecho de que quienes empiezan este tipo de iglesias por lo general lo hacen de manera independiente. Las iglesias que más están creciendo a nivel mundial son las iglesias independientes. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta de por qué razón esta fuerza que está cobrando de iglesias con pastores sin formación, sin preparación, sin estudios teológicos. Los creyentes, ahora, un problema que yo veo en esto, los creyentes que saltan de la iglesia católica a las iglesias evangélicas, es decir, que después de haber tenido una decepción con la iglesia católica o después de haber sido católicos nominales que solamente se bautizaron, pero de ahí no han asistido más a la iglesia católica, llega un momento en el cual sienten un cierto apego a la iglesia evangélica y se pasan a la iglesia evangélica, pero sin la formación apropiada. Lo que nosotros vamos viendo es que se comienza a volver una especie de caldo de cultivo para sectas y para grupos que nada tienen que ver con el Evangelio. Los oportunistas están haciendo su agosto con toda la gente que se está pasando a las iglesias evangélicas y que no tienen esta formación teológica apropiada. O sea, si los pastores no la tienen, menos aún los creyentes que están asistiendo a estas iglesias. Nosotros nos encontramos pues con personas que consideran que el pastor es la palabra de Dios, que al pastor no se le puede cuestionar y vemos pues los grandes problemas por un autoritarismo terrible que se ve en algunas iglesias y que es producto justamente de esta falta de educación teológica entre los pastores. Estas personas que tienen pastores sin conocimiento profundo de la teología, profundo de la doctrina, profundo del texto bíblico, terminan volviéndose simplemente como esclavos de estos pastores. Y ya tenemos algunos casos de tragedias que se han dado, como acá en el Ecuador, de una chica que asistía a una iglesia de este corte y pues que terminó siendo asesinada por uno de los pastores. Entonces, no es cualquier cosa de las que estamos hablando. La necesidad de la educación teológica cada vez se hace más y más evidente por este tipo de problemas. Otra razón por la cual nosotros vemos que esto se está volviendo necesario, o sea, por qué veo que estamos pasando por grandes problemas en el ámbito evangélico, debido a la falta de educación teológica, es que las segundas y terceras generaciones de evangélicos se están perdiendo. Tenemos una gran incorporación de gente a las iglesias evangélicas por el lado de gente que tal vez está decepcionada, defraudada de la iglesia católica y se meten a la iglesia evangélica. Pero la segunda generación ya comienza a hacer preguntas, ya comienza a cuestionarse lo que están pasando en la iglesia, ya comienza a hacerle preguntas a los pastores y comienzan a recibir también cuestionamientos en sus colegios, en sus universidades. Y por lo general, el pastor que no tiene una preparación teológica, la única respuesta que puede dar es porque yo te digo, porque la palabra de Dios dice, y no hay una argumentación más allá de esto. Esto genera conflictos en la gente y termina por salirse de las iglesias debido a esto. La segunda y tercera generación ya es estadísticamente, se ha hecho análisis estadísticos en este aspecto, se pierden generalmente debido a que no hay una profundización en el ámbito teológico que permita que estas segundas y terceras generaciones con ya estudios universitarios, con estudios de maestría, con estudios de doctorado, sean capaces de mantener su fe firme sin tener que renunciar a su educación del momento. Entonces, son algunos de los problemas que estamos viendo que está teniendo la iglesia evangélica por la falta de preparación de los pastores. Ahora, la formación teológica a menudo está siendo vista como un estorbo o como un aditamento a las mega iglesias. ¿A qué me refiero? Primero, las iglesias que desprecian de plano la formación teológica
se enfocan más en la lectura del texto bíblico, no en el estudio del texto bíblico, sino solo en la lectura. Se lee el texto bíblico y en base a lo que se ha leído, se comienza a decir cualquier cosa. Más o menos como lo que les acabo de mencionar de El hombre increíble que debe ser visto porque fue hecho por los norteamericanos. O sea, es un ejemplo de cómo se lee el texto bíblico, pero no se profundiza en lo que dice para, en función de lo que dice el texto bíblico, traer un mensaje relevante, pertinente para la sociedad actual. Muchas iglesias están leyendo el texto bíblico, están haciendo una cultura devocional alrededor de la música cristiana evangélica, pero no llegan a lograr que se dé un cambio en su estilo de vida. A lo máximo, a lo que apunta generalmente la iglesia que no tiene formación teológica es a que los creyentes no deben fumar, no deben beber y no deben ir a fiestas. Eso es todo lo que logra transformarse. Y claro, ya es un logro, dirán algunos, y está bien, es cierto. Se logra combatir el alcoholismo y se logra combatir algunos de esos problemas, pero encontramos familias que están pasando tremendas crisis puertas adentro, como familias, debido a una mala comprensión del texto bíblico, de que pase lo que pase, la autoridad es la cabeza del hogar, que es el padre, y pues a él se tiene que respetarle, haga lo que haga. Y nos encontramos con conflictos muy graves en muchas familias debido a una mala comprensión de este tipo de textos bíblicos. Entonces, esto amerita que se haga una profundización, no solamente una lectura, una especie de lectura en ese momento leo esto y lo que me salga en ese momento voy a comenzar a predicar. Eso es lo que está pasando y eso es lo que no debería pasar. En otros casos, en cambio, hay iglesias que preparan a su propio liderazgo. Y toda esta formación está bajo la égida del apóstol, del pastor, del líder, del obispo que está en esa iglesia. Generalmente esto pasa en las mega iglesias. El pastor o el apóstol que tiene este poder sobre toda esta gente, 3,000, 4,000, 5,000 personas, no quiere ver mermada su autoridad. Así que en lugar de mandar a los estudiantes a que vayan y se preparen en un seminario, optan más bien por hacer su propio seminario, donde ellos deciden qué se enseña o qué no. O si pueden hacer un convenio con un seminario, lo hacen en función de esto sí y esto no. Lastimosamente esto lo que genera es un evangelio sesgado, un evangelio a medias, una profundización que no realmente es a profundidad, simplemente es en estos aspectos vamos a aceptar y en estos otros no. Por decirlo de manera bastante extrema, es como decirle al seminario, ustedes le enseñan a mis alumnos sobre crecimiento, pero no le enseñen sobre ética. Lastimosamente llegamos a un punto en el cual en las iglesias se están dando esta especie de pseudo seminarios donde solo se les enseña a los líderes cómo hacer crecer sus células, cómo hacer crecer sus iglesias, cómo predicar para que la gente se sienta motivada, pero no se les está enseñando doctrina, no se les está enseñando cristología o teología en sí misma. Entonces, esto está afectando, porque lo que estamos viendo es que se multiplican estos grupos de gente sin preparación, sin formación teológica. Otro problema o otra de las situaciones que veo acá es que las iglesias, bueno, esto ya lo hemos visto. Entonces, ahora, la formación teológica en América Latina es una necesidad, yo lo veo así. Realmente necesitamos que los pastores comprendan la necesidad de su formación teológica, de la formación que ellos deben tener, pero también de la formación que deben inculcar a las iglesias donde ellos están. No solamente la formación que como pastores las dan en las reuniones, en los talleres, en las charlas que tienen los domingos o en algún otro día, sino la necesidad de impulsar a los creyentes a formarse académicamente, teológicamente, para que puedan de esa manera dar una mejor defensa de la esperanza que tenemos. Entonces, esto es fundamental. Primero, sin formación teológica la iglesia evangélica podría seguir creciendo, pero sin lograr un impacto social real
en el ámbito en el que estamos viviendo. Hoy en día nos encontramos en una América Latina lleno de problemas de narcotráfico, narcopolítica, corrupción, problemas de inmigración, problemas de desigualdad social, y a veces la iglesia piensa que eso no le compete, cuando bíblicamente sí le compete. Es responsabilidad de la iglesia tener una voz sobre ese asunto. La iglesia evangélica representa un 10, 12, 15% e incluso llega a decirse que un 40% de la población, y debería tener una voz, decir oficialmente esto es lo que pensamos. Pero el problema es que los que son mayoría en las iglesias evangélicas no tienen estudios, y los que son minorías y tienen estudios parecen no tener ninguna voz ni voto en las reuniones pastorales. Esto es lo que se debería corregir. Las iglesias evangélicas deben darle más fuerza a la formación de sus creyentes. A veces piensan algunos pastores, no, pero es que el problema es que si la gente comienza a crecer intelectualmente me van a comenzar a contradecir. Todo lo contrario, se vuelve una presión para que toda la iglesia empiece a crecer académicamente, intelectualmente, y se formen nuevas generaciones. Los pastores no vamos a estar toda la vida en las iglesias. Debe haber la posibilidad de que se formen nuevas generaciones para que la gente que venga con nuevas inquietudes, con nuevas problemáticas, pueda dar respuesta a estos problemas desde la fe. Más bien, el motivar a que la gente estudie hace que se genere un diálogo enriquecedor, y al pastor mismo le va a motivar el estudio. Voy a tener compañeros en la iglesia que me van a decir: pastor, ha leído este libro, pastor, ha estudiado este tema, pastor, ¿qué me puede decir sobre este asunto? Y eso motiva al estudio. Mientras que una iglesia donde el pastor es el único que sabe y el resto no sabe nada, lo que sucede es que el pastor termina acomodándose. Y eso se debe corregir. Otra cosa, sin formación teológica, la iglesia evangélica corre un gran riesgo de sectarismo, convertirse en un grupo cerrado que desconoce a cualquiera que hable diferente de su líder. Y eso lo vemos y está pasando, y en muchos casos me he encontrado con personas que no se atreven a dejar su iglesia por temor a lo que el pastor les ha enseñado, que si dejan su iglesia va a caer una maldición sobre sus vidas. Eso es falta de educación teológica. Entonces necesitamos fortalecer a la iglesia si no queremos que los sectarismos comiencen a gobernar en nuestras iglesias. Y ojo que a veces pensamos que sectas solamente son ciertos grupos que ya los conocemos y que ya sabemos de memoria los nombres, pero secta es todo grupo donde no hay posibilidad de discutirle a la autoridad, no hay posibilidad de cuestionar lo que está haciendo el pastor o el líder. Ahí nosotros estamos viendo una tendencia hacia el sectarismo. Tenemos que conversar, tenemos que dialogar y tenemos que estudiar para poder llegar a acuerdos sobre lo que nosotros creemos, y eso es diferente de lo que es el sectarismo. Y por último, sin formación teológica, la iglesia evangélica corre el riesgo de convertirse en centros de superación personal, de motivación o de catarsis emocional. Y esto lo estamos viendo principalmente en las iglesias de mayor crecimiento. Ya no hay doctrina como tal. Cuando uno revisa los libros que ellos usan para sus estudios, por lo general son libros light, que no tienen mucha profundidad y que simplemente se enseñan cosas básicas, cosas sencillas, y se repite una y otra vez la misma educación, evitando que la gente profundice sobre estos asuntos. Entonces, si no puedo profundizar doctrinalmente, ¿qué tengo? ¿Qué me da la iglesia? Me da cada domingo un espacio en el cual puedo llorar, puedo desahogarme, puedo gritar, puedo cantar y sentirme mejor para salir y seguir con mis actividades. Eso es una catarsis. Y las iglesias se están volviendo solamente eso, centros de catarsis. Entonces, en pocos momentos tal vez un psicólogo va a decir: oiga, necesita desestresarse, vaya a una iglesia un par de semanas y va a ver cómo se desahoga. No cree en Dios, no acepta a Dios, no acepta nada, puede ser un ateo, pero va a la iglesia porque le da ese espacio de catarsis. Y se sabe que en algunas iglesias ya está pasando esto. Así que ese es el riesgo que estamos corriendo. De igual manera,
grupos de superación o de motivación personal. Vemos que mucho del material que se está dando a las iglesias en los cursos de formación no hablan sobre moral, no hablan sobre ética, no hablan sobre doctrina, sino sobre quién eres tú, cuál es tu identidad, cuál es tu propósito y cómo puedes ser el mejor en tu empresa. Todo eso es motivación personal. Y aunque puede tener un cierto espacio para nuestro crecimiento, no puede ser que sea lo único que se está enseñando a las iglesias. Ese es otro de los graves problemas que se está viendo en la actualidad. En conclusión, yo creo que la formación académica de los líderes de la iglesia y de la iglesia en general es fundamental. Y si no tomamos cartas en el asunto, para pocos meses, años más adelante, nos vamos a encontrar con una iglesia sin conocimiento, sin profundidad y que poco a poco está muriendo, vaciándose del Evangelio y volviéndose solamente un tradicionalismo vacío. Evitemos eso y busquemos más bien esa profundización que necesita la iglesia. Saludos a todos.